Hay varias formas de construir una tabla dinámica, o sea, la disposición de los campos lo puedo poner en filas o en columnas o en filtro, pero se recomienda que se cree la tabla dinámica de la manera que sea más, por así decirlo, más fácil de entender, de interpretar. En este caso, aquí vemos el esquema de cómo quedaría una tabla dinámica si yo arrastro los campos a esas secciones. Tengo aquí la parte del filtro de informe. Si yo pongo un campo en el filtro, por ejemplo, podría poner por ciudad. Yo puedo visualizar por el momento una tabla dinámica que me muestre la información de las ventas de todas las ciudades. Pero si yo quiero analizar solamente la ciudad de Santa Ana, puedo irme a filtro y hacer que solo se muestre Santa Ana. Entonces la tabla dinámica me va a mostrar solo los datos de esa ciudad. Si yo tengo 3 sucursales en Santa Ana, me van a aparecer, por ejemplo, en fila, y en valores me va a aparecer las ventas, si es que yo estaba haciendo ese análisis. Bien, pero básicamente este es el esquema que va a tener lo que es el informe de tabla dinámica una vez agregados los campos. Los campos que yo ponga en columna van a aparecer aquí arriba como nombres de columna. Los campos que ponga en fila van a aparecer allá en lo que es lo verde. En los campos a analizar o de información que estoy resumiendo, ya sea contándola, promediándola o sumándola, van a aparecer en estos recuadros amarillos, y en este caso el que se ve un poco amarillo, casi anaranjado, ahí vamos a poner lo que es el filtro que ya les había mencionado. Vaya. Aquí podemos ver un ejemplo de cómo quedaría una tabla dinámica en donde yo estoy utilizando el campo artículo para lo que es la columna y el campo vendedor en lo que es la fila y en el campo suma de total en lo que es valores. Entonces este informe de tabla dinámica me está mostrando, podemos visualizar allá los nombres de los vendedores, que son los elementos que están adentro, en este caso del campo vendedor. Veamos ahí en el recuadro de configuración, ahí aparece lo que es el campo vendedor en filas. Si lo visualizamos en la esquina inferior derecha, el campo vendedor está en filas, pero ya en la tabla dinámica no sale la palabra vendedor, salen los diferentes vendedores que están adentro de ese campo. En cambio, en la etiqueta, en la parte de columnas, el nombre del campo es artículo, pero yo puedo visualizar allá los diferentes artículos: bolígrafos, escritorio, lápiz, portalápices, set de bolígrafos y el total. La tabla dinámica no solo posee los datos que visualizamos ahí, sino que también tenemos en este caso un total en columna, tenemos aquí un total por fila al final y un total de columna abajo de cada columna. Entonces esa información es bien importante para nosotros. Bien, en la sección blanca donde solo vemos números de moneda, es en donde aparece la información de lo que es el total de las ventas realizadas. Entonces, ¿qué nos está mostrando este informe? Nos está mostrando el total de ventas por cada vendedor, desglosado por qué artículos ha vendido. Entonces podemos visualizar que, por ejemplo, el vendedor Andrews ha vendido bolígrafos y ha vendido portalápices. En ese caso, ahí aparecen los montos que ha vendido de cada uno de esos diferentes artículos desglosado, y aparece también al final el total de las ventas de esa persona. Entonces este informe nos muestra información muy importante. Por ejemplo, podemos determinar quién fue el vendedor que más ha vendido, ya sea por artículo o del total general. Puedo ver el total de ventas que he realizado de lápices, por ejemplo. Cuánto he vendido en total por lápices, cuánto de bolígrafos, etc. Bien, básicamente la tabla dinámica yo podría modificarla y ajustarla para que sea un poquito más entendible, ¿verdad? Pero eso ya depende de cómo lo necesite, cuáles sean las necesidades que tenga la persona que está creando el informe de tabla dinámica. Entonces, podemos ver aquí arriba que en la parte del texto tenemos una pregunta. La pregunta dice: ¿cuál es el total de ganancias obtenidas por cada vendedor, detallada por cada artículo vendido? Esa pregunta la vamos a conocer nosotros como nuestra pregunta generadora. Es la que nosotros nos planteamos, con la cual nosotros necesitamos, mejor dicho, con la cual nosotros analizamos qué necesidad de información queremos obtener o queremos recuperar, por así decirlo, para analizar en nuestro informe de tabla dinámica. Es bien sencillo construir la tabla. Lo que tienen que hacer ustedes es que analizan la pregunta. Por ejemplo, aquí podemos observar que dice: ¿cuál es el total de ganancias obtenidas?
Ahí ya me está diciendo que lo que necesito analizar es el campo que contiene las cantidades monetarias que representan la ganancia de las ventas. ¿Cuál es el total de ganancias obtenidas? Y me está diciendo por cada vendedor. Con eso yo ya sé que tengo que tomar el campo vendedor y utilizarlo para agrupar esa información o para separarla, por así decirlo. Y me dice también detallada por cada artículo vendido. O sea que no solo me está pidiendo que lo detalle por vendedor, sino que por cada artículo. Bien, si yo hubiese puesto el campo artículo en lugar de columna abajo de lo que es el campo vendedor, en el informe me aparecería el nombre del vendedor y abajo de él la lista de los artículos vendidos. Luego el nombre del otro vendedor y la lista de los artículos vendidos. Eso depende de cómo consideren ustedes que sea más fácil de leer el informe de la tabla dinámica. Bien, resumiendo un poquito, ya vimos cómo se construye la tabla dinámica. Cuando ustedes trabajan con el video tutorial se van a dar cuenta de cuáles son los pasos a realizar para poder hacer esa tabla dinámica poco a poco. Y vamos a conocer ahí un poquito sobre diferentes operaciones que se pueden hacer con tablas dinámicas. Por ejemplo, crear campos nuevos con campos calculados, agrupar la información o resumirla, crear elementos calculados, entre otras operaciones. Pero, por lo tanto, en ese caso es muy importante que ustedes practiquen lo que es este tema de tablas dinámicas para que puedan aprenderlo poco a poco. Bien, ¿cuál es la utilidad? Al final vamos a ver cuál es la utilidad que obtenemos o un pequeño resumen de cuál es la utilidad que nos va a dar el utilizar esta herramienta muy importante de Excel. Prácticamente nos ayuda a nosotros a resumir la información. ¿Cómo podemos resumir la información? Por ejemplo, yo puedo tener todas las transacciones de las ventas de un día de una empresa, de una compañía telefónica, por ejemplo. Es un volumen de información inmenso, pero no solo puedo tener el de un día, puedo tener todas las de toda una semana o todo un mes. Si yo me pongo a analizar esa información fila por fila, nunca voy a poder determinar, por ejemplo, si lo hiciera con una calculadora, cuánto es el total de ventas que se hizo en cierto periodo de tiempo, por ejemplo, en X sucursal o digamos en qué zona donde estoy prestando el servicio. La tabla dinámica me muestra esa información de una sola vez, ya resumida, sin que yo haga ninguna configuración adicional. No tengo que ir contando registro por registro para ir sumando la información, sino que el informe me la muestra de una sola vez. Esa es la importancia que tiene. Bien, otra importancia es que se pueden mostrar los datos desde diferentes puntos de vista. Cuando trabajemos con el tutorial se van a dar cuenta que la información no solo puede ser visualizada como los datos de origen, como números, por ejemplo, pueden ser visualizadas como porcentaje o pueden ser comparadas con otros datos para que podamos ver si hemos obtenido, por ejemplo, ganancias o pérdidas de un año a otro, por ejemplo. Otra cosa importante es que podemos crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseamos integrar en la tabla. Como habíamos visto, si yo pongo solo vendedor y pongo el monto del total de la venta de ese vendedor, solo voy a ver cuánto vendió en total, pero no voy a saber de qué artículo. Entonces yo puedo agregar un campo o integrar un campo a lo que es mis secciones de mi tabla dinámica para resumir más la información. Voy a mostrar las ventas de los diferentes artículos. O podría agregar otro campo para mostrarlo por periodo de tiempo. En el filtro de informe podría agregar el campo fecha y con eso yo podría ver, por ejemplo, que agrupo la fecha por año y podría seleccionar el año 2017 y ver solo las ventas de los vendedores desglosado por artículo, pero específicamente para un año. Luego puedo modificar el filtro de informe y ver las de otro año. A eso se refiere esta parte de crear diferentes vistas de los datos de acuerdo a las variables que deseamos integrar. Nosotros manipulamos de manera interactiva la tabla dinámica de acuerdo a nuestras necesidades. Ese es el poder que tiene esta herramienta y la máxima utilidad. Además de ello, hay otra cosa que podemos trabajar. Podemos agregar gráficos dinámicos. Un gráfico dinámico es igual que un gráfico de Excel en todos sus elementos, en todas sus secciones, encabezado, título, colores y todo, pero tiene una gran ventaja, que nos aparecen a nosotros unos botones de filtro con los cuales yo puedo manipular el gráfico dinámico a mi conveniencia, puedo mostrarlo y de manera interactiva puedo hacer que cambie ese gráfico. Es como cuando yo modifico un filtro en lo que es la tabla dinámica
o modifico la forma en la cual están dispuestos los campos. El gráfico dinámico se va a ajustar a esos cambios también. Eso es algo muy importante que vamos a tratar con lo que es esa parte de tablas dinámicas y gráficos dinámicos, que todo es, por así decirlo, interactivo. Todo se puede modificar en tiempo real cuando trabajo con una tabla dinámica. Esa es una de sus mayores utilidades. Bueno, con esto concluimos la parte de lo que es las tablas dinámicas. Espero que la explicación que hemos visto el día de hoy sea de utilidad para conocer un poco sobre la parte del componente teórico de este tema y nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias.